Somos Bupec, crece con nosotros. Buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un gusto estar con la comunidad nacional e internacional que hoy viene trabajando en algún aspecto la ciencia de los materiales, así como su aplicación en la ingeniería de tejidos. Para mí, también es una gran satisfacción mencionar que esta charla es una charla que invita al 8º Congreso Internacional de la Red de Biomateriales e Ingeniería de Órganos y Tejidos, la Red BIOT, que se va a llevar a cabo en la ENES, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla, UNAM. Y este evento lo va a realizar el Nodo Querétaro de la misma Red BIOT los días 20, 21 y 22 de octubre del presente año. Este evento de la red se transmitirá también de manera virtual y la convocatoria la podrán consultar en la página de la red y de otras instituciones. Para mí es un gran gusto el haber sido invitado a este evento, en donde desde la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el equipo de trabajo del doctor Ricardo Vera Graciano en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, me permito presentarles a ustedes un trabajo sobre el uso biomédico de los biovidrios, el cual es un área de los biomateriales nuevo, es un área nueva, por decirlo así, y que está empujando mucho y tiene grandes perspectivas como material de uso médico. Por lo tanto, agradezco a todos ustedes su presencia y me permito entrar en materia compartiendo con ustedes la pantalla, la presentación, y espero que todo el mundo la esté viendo, ¿verdad? Voy a presentarles este tema al que he llamado usos médicos del biovidrio, y un servidor, el doctor Filiberto Rivera Torres, doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Actualmente me desempeño como académico en la Facultad de Química con mis alumnos realizando trabajo experimental en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Voy a empezar hablando de la justificación del tema que hoy nos está citando en este espacio virtual. Resulta que la degeneración del cuerpo humano con la edad, o bien debido a accidentes o enfermedades, es importante que atendamos estas enfermedades o estos problemas de salud. Se estima que en un futuro cercano en el mundo tendremos millones de seres humanos que tengan problemas no solamente en su sistema óseo, por ejemplo, como producto de enfermedades como la osteoartritis, la artritis reumatoide, creando problemas de escoliosis en la columna vertebral o el desgaste de los cartílagos, no solamente en rodillas, sino en todo el sistema musculoesquelético, o producto de algún accidente en donde haya ruptura de hueso
y que sea necesario implantar materiales ortopédicos que sean biocompatibles, pero que además tengan una compatibilidad biomecánica. Esto es lo que se estima que en los próximos años se va a incrementar. Por lo tanto, la población que va a requerir de biomateriales en el cuerpo humano tiende a incrementarse. Por otro lado, sabemos que el cuerpo humano podríamos clasificarlo que está constituido por tejidos blandos, como aquellos que constituyen el sistema muscular, los diferentes órganos que tenemos en el interior del cuerpo humano, pero también este sistema de tejidos blandos está soportado por el sistema óseo, que le conocemos como un tejido duro. Sabemos que cualquier parte de este sistema óseo o inclusive de los sistemas musculares podrían ser susceptibles de un implante biomédico. Hablando de las diferentes partes del cuerpo humano, a la fecha se han venido utilizando diferentes tipos de biomateriales como los cerámicos, polímeros, los metales, etcétera, inclusive los materiales compuestos. Todo ello va a depender de la región en la cual se requiera colocar un biomaterial para remediar algún problema. Inclusive, nosotros tenemos que en las estructuras dentales a veces hay rupturas, a veces hay enfermedades que se provocan, por ejemplo, la caries, y que es necesario hacer una restauración. Entonces, los problemas dentales, en la medida en la que la alimentación de las poblaciones es altamente, digamos, rica en azúcares y en soluciones que tengan esa capacidad de atacar químicamente el esmalte de las estructuras dentales. En esa medida, el deterioro de estas estructuras se va incrementando. Por lo tanto, el uso de biomateriales en odontología también va a la alza. Como decía yo anteriormente, para aquellos que todavía no tienen una idea más completa de lo que podría ser el uso de un biomaterial, vamos a suponer que a nivel de maxilar, debido a un trauma, existe la necesidad de reconstruir parte del maxilar, y para ello vamos a emplear lo que vamos a llamar un andamio altamente poroso, que podría estar hecho de un material como es un vidrio bioactivo. Este material altamente poroso tiene una razón de ser. Lo que nos importa en este caso es la naturaleza química del biomaterial que podríamos implantar en el sitio del defecto. Este material va a crear unos enlaces químicos con la hidroxiapatita del hueso nativo, y después de cierto tiempo va a darse un proceso de osteointegración, y que si en la porosidad de estos biomateriales se da la posibilidad de una colonización celular, es el mejor de los casos y sería la situación más idónea. También la población tiene un incremento en problemas, por ejemplo, de cartílagos, no solamente en la columna vertebral.
Entonces, es necesario crear una serie o diseñar una serie de biomateriales que tengan las características de un gel, es decir, propiedades mecánicas que permitan el amortiguamiento debido a los esfuerzos mecánicos propios de la columna vertebral. Entonces, muchas veces el cartílago del cuerpo humano requiere de un gel, el cual podría contener en un momento determinado también algunas partículas de biovidrios. Por lo tanto, he venido señalando algunos problemas de salud, los cuales actualmente y en un futuro podrán resolverse con el desarrollo de biomateriales y en especial de los biovidrios. No se diga también la investigación para el uso de biovidrios en tejidos blandos se viene trabajando intensamente en muchos laboratorios a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso del corazón, en donde haya una zona que tenga un tejido afectado por la isquemia, es decir, debido a la obturación de una de las arterias coronarias que suministra no solamente oxígeno, sino nutrientes a las células del tejido cardíaco. Este problema podríamos proponer que se resuelva a través de la creación de un andamio con características elastoméricas bajo la forma de una película o bien de un hidrogel en el cual nosotros podamos sembrar células madre diferenciadas, las cuales podrían ya colocarse a nivel de la zona afectada en el tejido cardíaco y con ello regenerar la función vital de un tejido blando como es el tejido cardíaco en el corazón. Con ello estaríamos hablando de que la regeneración es altamente incentivada por la presencia de partículas o moléculas bioactivas, como es el caso del biovidrio. Por lo tanto, creemos que la necesidad de trabajar con biovidrio en un futuro deberá ser potencialmente importante. Ahora entremos un poquito más en materia y hablemos de lo que es un biomaterial. Un biomaterial es aquel que va a tener la habilidad para formar un soporte que tenga ciertas propiedades físico-químicas, propiedades de volumen y propiedades de superficie, las cuales van a promover la adhesión, la proliferación y la migración celular en experimentos in vitro y posteriormente in vivo. Estamos convencidos de que el desarrollo de los biomateriales va a involucrar una serie de factores que permitan que estos sean seguros, confiables, económicos y que desde el punto de vista fisiológico sean compatibles con los tejidos del cuerpo humano, que hayan sido afectados por algún accidente o enfermedad. Ahora, hablando de andamios y hablando de biomateriales, hay ciertos criterios que se deben especificar. Estos criterios son una serie de requisitos que deben cumplir los biomateriales para poder ser considerados como candidatos a formar andamios tisulares y que estos formen parte de lo que llamaremos la ingeniería de tejidos en sistemas óseos. Estos materiales son aquellos que tengan capacidad para administrar células, que tengan una excelente osteoconductividad,
que tengan una buena biodegradabilidad, que reúnan propiedades mecánicas apropiadas y sobre todo que la estructura porosa sea la ideal y que la porosidad sea mayor al 90%. El tamaño de los poros en sistemas óseos de estos andamios tisulares formados por biomateriales deben oscilar entre 400 o 400 y 500 micras. Además, deben ser materiales que se puedan fabricar en formas geométricas irregulares o regulares, que tengan un alto potencial de comercialización. Hablando de todas estas características de los andamios tisulares para tejido óseo, los tres primeros incisos los cubren perfectamente bien aquellos andamios tisulares elaborados a partir de biovidrios. Tienen una buena capacidad para la adhesión celular, son osteoconductivos y tienen una buena biodegradabilidad. Hablemos ahora, ya que hemos visto las características de estos biomateriales para tejido óseo, hablemos ahora del marco en el cual se encuentran estos biomateriales. En términos generales, los biomateriales son de origen natural y de origen artificial. Dentro de aquellos biomateriales de origen artificial están las cerámicas, metales, polímeros y los materiales compuestos. En este caso, le vamos a prestar mucha atención a los biomateriales que están en el rubro de las cerámicas, porque ahí vamos a encontrar materiales como son las apatitas, los fosfatos de calcio, los vitrocerámicos, los vidrios, fundamentalmente. Y no por ello no vamos a dejar de incluir una serie de óxidos metálicos que son muy importantes en las propiedades y en las propiedades mecánicas y en las propiedades químicas de los vidrios y de los cerámicos. Entonces, hablaríamos nosotros en esta charla fundamentalmente de materiales enmarcados en este contexto de las cerámicas. Las cerámicas, por otra parte, deben reunir ciertas características para poder ser utilizadas como andamios tisulares. Por ejemplo, estas cerámicas podrán ser moldeadas, podrán ser pulidas, tendrán una alta tensión superficial, tendrán como característica una buena adhesión celular, un alto módulo de Young, tienen alta resistencia a la compresión. Además de que estas cerámicas, una vez que se incrustan en el cuerpo humano, pueden ser bioactivas, reabsorbibles o inertes. Entonces, estas características que en este momento estamos platicando sobre las cerámicas, las debemos tomar en cuenta para poder explorar cada una de estas propiedades de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. En este otro cuadro, ya centramos nuestra charla en aquellas cerámicas que son inertes, por ejemplo, los óxidos de aluminio, de circonio o de titanio. Estos óxidos generalmente se utilizan con otro tipo de componentes para darle propiedades diferentes a los biovidrios. Dentro de las cerámicas que pueden ser reabsorbibles y bioactivas, generalmente vamos a tener todas aquellas cerámicas que pertenecen a la familia de los fosfatos de calcio, así como de la hidroxiapatita. Estas cerámicas reúnen porosidades importantes y son bioreabsorbibles. Sin embargo, a nosotros nos van a interesar aquellas biocerámicas que tengan esta propiedad, que tengan la propiedad de ser bioactivas en la superficie. Por ejemplo, tenemos nosotros la hidroxiapatita.
los vidrios bioactivos o las vitrocerámicas que también son bioactivas. Hay una gran diferencia entre un biovidrio y una cerámica, por ejemplo, de la familia de los fosfatos. Es que en los biovidrios la bioactividad es una propiedad muy acentuada, muy importante, a diferencia de los otros dos tipos de biocerámicas. Entonces, prestaremos atención a la propiedad bioactividad de superficie. Entonces, en este otro cuadro reafirmamos que los biovidrios o vitrocerámicos bioactivos fundamentalmente contendrán calcio, fósforo, silicio y una serie de óxidos que nos permitan a nosotros manufacturarlos. Ya hablamos de la reactividad. No, esta es otra lámina, perdón, en donde comento lo siguiente. Como partículas, como biosólidos, la reactividad química de una cerámica o de un biovidrio va a depender de factores tales como el tamaño de partícula, la composición química, la porosidad, y dentro de la porosidad nosotros tenemos que hablar de la interconectividad y del tamaño de poro. Algo muy importante, porque de ello va a depender el área expuesta químicamente a interacciones con elementos del medio biológico que le circunde. Las cerámicas van a tener una reactividad que también va a depender del porcentaje de cristalinidad y amorficidad que ésta contenga. Y hablamos también de defectos puntuales o de línea en las cerámicas, puesto que estos defectos podrán ser inducidos por algunos átomos cuyo radio atómico va a irrumpir con la cristalinidad. Ya había mencionado la porosidad, ya había mencionado que en ello es importante el área de superficie. En la medida en que el tamaño de la partícula es más pequeña, esta área de superficie se va a incrementar y por lo tanto la bioactividad de la cerámica o del biovidrio será más importante. Con todos estos factores, vamos ahora a analizar la estructura de un biovidrio. Un biovidrio es un material, un polímero inorgánico cuya unidad monomérica es esta estructura formada por un silicio y 4 oxígenos. Es importante reconocer esta estructura como la base fundamental de una estructura que podría ir creciendo y constituyendo una organización atómica molecular, ya sea ordenada o desordenada. Entonces, este polímero inorgánico cuya estructura monomérica es el óxido de silicio, puede generar dos tipos diferentes de estructura con la misma composición química. Aquí, por ejemplo, estamos presentando lo que es la idea de una estructura cristalina de óxido de silicio y aquí lo que es una estructura amorfa de óxido de silicio. Las propiedades mecánicas y las propiedades químicas o de reactividad en la superficie dependerán de esta organización molecular en la partícula
de biovidrio. Por eso podemos identificar, hablando de sílica como un material de óxido de silicio que tiene una estructura cristalina, en donde hay un arreglo perfecto, ¿verdad? Y sin embargo, este orden atómico molecular se rompe, dando lugar a una sílica amorfa. Aquí las distribuciones de las moléculas de óxido de silicio tienen una disrupción. ¿Y esta disrupción a qué se debe? Se debe a la inclusión de átomos que tienen radios, que tienen tamaños mucho más grandes que el propio oxígeno o el silicio. Tal es el caso del calcio, pero así también podemos nosotros hablar de otros elementos como el magnesio, el zinc, el boro, el titanio, y estos elementos que irrumpen en ese orden, van a crear la amorficidad en los vidrios. Vamos a aprovecharnos de una red vítrea en 2 dimensiones para aceptar la idea de que estos elementos metálicos juegan un papel muy importante. Cuando nosotros incluimos átomos como el calcio, el boro, el sodio, el zinc, la plata. Todo esto se puede modificar químicamente, se puede diseñar el biomaterial con estas características y con ello ir, digámoslo así, adelantando qué propiedades físico-químicas tendrá nuestro material. En este caso les estoy presentando una estructura desordenada de un biovidrio que pertenece a un sistema trifásico, formado por óxido de silicio, óxido de calcio y óxido de sodio. Observen ustedes que la cadena, de nuevo, es alterada, su orden es alterado por la intrusión de átomos de sodio como de calcio. Ahora bien, para poder comprender lo que es la bioactividad, vamos a recurrir al diagrama de fases de un sistema ternario y hablemos de este diagrama de fases en donde fundamentalmente tenemos un vidrio formado por óxido de silicio, óxido de calcio y óxido de sodio. En este sistema ternario, yo puedo, digámoslo así, cambiar el óxido de silicio por algún otro óxido, por ejemplo, óxido de zinc, óxido de plata, óxido de magnesio, etcétera. De acuerdo a lo que es este diagrama ternario, en donde hay una escala porcentual, una escala que me indica el porciento en mol en que estas moléculas se van a encontrar en el interior de una formulación de biovidrio. ¿Podría yo imaginar cualquier punto del interior de este diagrama y decir que en ese punto en específico existe un biovidrio con cierto porcentaje de óxido de calcio, otro porcentaje de óxido de sodio y otro porcentaje de óxido de silicio? Y así podría yo formular una enorme gama de composiciones en relación a estos 3 óxidos metálicos. Sin embargo, yo puedo crear estas líneas para entender lo siguiente, que si mi biovidrio tiene una composición en la región indicada con la letra B, yo voy a tener
una composición en donde sí podría yo tener el biovidrio en un medio corporal, pero va a haber una baja reactividad química entre el biovidrio y ese tejido vivo. Es decir, que hay pocos enlaces químicos. Sin embargo, si yo estuviera en la región ubicada con el punto D, si aquí hablo de una baja reactividad, baja bioreactividad, cualquier composición en la región D me va a generar biovidrios completamente inertes. Es decir, que no van a reaccionar con las células del tejido que las circunda. Y esta diferencia prácticamente se debe al contenido de óxido de silicio en el biovidrio. Hay un porcentaje de óxido de silicio que, si se supera, convierte al biovidrio en un material inerte. Y que si está por abajo de determinado porcentaje, hay un material que tiene una baja capacidad para enlazarse a los sistemas celulares. Y hay otra región, que es la región A, aquí en cualquier punto, ¿verdad? De la región A, nosotros vamos a tener un material que vamos a definir como un material que tiene alta bioactividad. ¿Esto qué quiere decir? Que estos biovidrios se van a enlazar con relativa rapidez y facilidad a los sistemas biológicos que les circunden, en especial a estructuras propias del sistema óseo. Las características de los biovidrios que aquí se encuentran, entre otras, es que tengan un alto porcentaje de amorficidad. Y fíjense que dentro del área catalogada como A, nosotros vamos a tener una región llamada la región S. En esta región, nosotros vamos a tener una concentración composicional en los biovidrios, tal que los biovidrios con estas composiciones no solamente se pueden unir a los tejidos duros, sino que también tienen reactividad con los tejidos blandos. Por ejemplo, tejidos musculares, la piel, tejidos cardíacos, pulmonares, etc. Entonces, nosotros a partir de este diagrama de fases comprendemos que dependiendo de la composición del biovidrio, nosotros lograremos una cierta bioactividad alta o lenta o nula. Y con esta perspectiva, nosotros podríamos reafirmar que aquellos biovidrios que tienen una clase de bioactividad A van a ser aquellos que presenten una alta osteoconducción y una alta osteoproducción como consecuencia de una rápida descomposición química de la superficie de las partículas de biovidrio. Ahora bien, en este proceso de disolución iónica va a ser muy importante que nosotros tomemos en cuenta las concentraciones de átomos de silicio, de calcio, de fósforo y de sodio que van a ocupar la periferia de las partículas de biovidrio y que van a estar disueltas en el fluido corporal que la circunda, porque dependiendo de ello será la respuesta que van a tener estas partículas con las células que la circundan. Mientras que la bioactividad clase B es aquella donde ocurre una osteoconducción y que hay una migración ósea a lo largo de la interfase, pero es mínima, ya lo había mencionado antes, es mínima. Ahora, quiero mencionar, por ejemplo, que los biovidrios se inventaron
por Larry Hench, allá por finales de 1969, se consolidó el descubrimiento o la invención de estos biovidrios en 1970, y es hasta 1981 cuando Wilson demuestra por primera vez que el biovidrio 45S5, que es el biovidrio que creó Larry Hench, se enlaza a el tejido conectivo blando. Esto es muy importante, este descubrimiento, puesto que ahora podríamos imaginar a un biovidrio enlazado a las células del tejido muscular y no solamente a las células del tejido duro como es el hueso, o bien las estructuras dentales, en ciertas partes de las estructuras dentales, o en las áreas que llamamos ahora como zonas cartilaginosas. A partir de los descubrimientos del 1981 de Wilson, nosotros podríamos adelantar que hoy día los biovidrios pertenecen a los materiales de tercera generación. Los materiales o biomateriales de tercera generación que se están utilizando para la elaboración de andamios son aquellos que tienen la propiedad de tener una actividad génica y que de alguna manera estimulan la regeneración del tejido vivo. Los mecanismos mediante los cuales los iones provenientes de los biovidrios y que se encuentran en la disolución pueden tener esta alta capacidad bioactiva con la posibilidad de interaccionar con el ADN de las células. Es un procedimiento que todavía en este momento se sigue investigando por la comunidad científica, pero que en algunos casos ya ha dado resultados. Se han visto algunos resultados. Una parte muy importante en el concepto de bioactividad de los biovidrios como materiales de tercera generación es que tienen la posibilidad también de interactuar con las fibras de colágeno o el colágeno que se genera en el medio circundante de la partícula bioactiva y que se le llama matriz extracelular. Vamos a ver ahora cuáles son los métodos para la obtención de los biovidrios. Fundamentalmente son dos, aunque hay más métodos. El método de la fundición y la ruta Sol-Gel, ¿verdad? Que es una ruta inorgánica de síntesis. Ambas rutas nos permiten encontrar partículas de vidrio, con características muy diferentes. En el proceso de fundición, que es el primer proceso que vamos a discutir, ¿verdad? Es un proceso en el cual la mezcla de los óxidos se formula y posteriormente se coloca en el interior de un crisol de platino, el cual resiste altas temperaturas, se lleva a un horno de fundición. En este caso, el trabajo ilustra la obtención del biovidrio 45S5, que tiene los óxidos, óxido de silicio, óxido de calcio, óxido de sodio, pentóxido de fósforo en estos porcentajes. Quiero mencionar que el óxido de calcio y el óxido de sodio no se agregaron como tales a los óxidos inicialmente colocados en el crisol, sino que se utilizaron sus respectivos carbonatos. Se llevaron a un proceso de fundición y posteriormente estos biovidrios, al sacarse, ¿verdad? Se llevan a un proceso de molienda. En el proceso de fundición es necesario crear una rampa de calentamiento para permitir que los gases de descarbonatación
puedan eliminarse de manera lenta y que la fusión en proceso permita la combinación de los diferentes óxidos. Cuando uno llega después de 12 horas de calentamiento a 1500 grados Celsius, uno tiene dos posibilidades para extraer el biovidrio del interior del horno. Aquí les estoy ilustrando a ustedes las reacciones de descarbonatación por temperatura con la finalidad de obtener el óxido de sodio y el óxido de calcio. Y les decía yo, hay dos formas de extraer el fundente. Una de ellas es que el fundente lo vierta desde el crisol en una placa metálica y en ese momento hay un enfriamiento súbito muy rápido y que a través de la placa el enfriamiento genera una masa de biovidrio, como aquí se ve, que posteriormente deberá ser molida. El otro procedimiento es que el fundente que viene del crisol se vierta en un recipiente que tenga agua a la temperatura ambiente y de esta manera nosotros vamos a inducir una serie de comportamiento en donde el vidrio, la masa fundente, digamos, se vuelve quebradiza, se vuelven partículas. Por otra parte, una vez que tenemos nosotros estas partículas de biovidrio, procedemos a molerlas. Para ello agregamos un poco de agua, las molemos en un molino con balines de óxido de siliconio, que son balines muy duros. Después de cierto tiempo secamos las partículas de biovidrio y aún así tenemos que volver a hacer alguna molienda una vez ya seca con la finalidad de reducir las partículas. Las partículas las llevamos a un proceso de tamizado con la finalidad de seleccionar el tamaño de partículas y poder con ellas trabajar mejor en materiales compuestos. Al analizar las partículas de biovidrio, que en este caso fueron las del 45S5, observamos estas por microscopía electrónico de barrido y también por microscopía de fuerza atómica. Y como pueden ver, las partículas tienen diámetros promedio con una enorme dispersión de los mismos. Pero tratando de encontrar las características de las partículas más pequeñas, nos damos cuenta que las partículas grandes durante la molienda fueron seccionadas, generando partículas más pequeñas, y esas partículas más pequeñas, cuando se ven por microscopía de fuerza atómica, nos damos cuenta que durante el proceso de fundición se fueron creando una serie de fases. Esto para nosotros también es una gran preocupación, sobre todo porque podríamos nosotros encontrar reactividad o propiedades mecánicas a lo largo de todas estas fases que aquí se están percibiendo. Esta es una ampliación de una de esas partículas en donde podemos observar, digamos, dimensiones del orden hasta de 1.4 micras. Y si nosotros hacemos una ampliación cada vez más y más y más, vemos que hasta ampliaciones ya mucho más pequeñas, estas son las que verdaderamente son pequeñas. Aquí las dimensiones 3.4, pero aquí ya tenemos 1.7 micras, aquí ya son nanómetros. Aquí hay una situación. Esta sería la partícula o el acercamiento más pequeño, y aún en acercamientos pequeños podríamos ver que hay pequeñas fases. Entonces, tenemos un problema con las partículas procedentes de una fundición. Son partículas grandes, cuyo tamaño es muy heterogéneo. Inclusive las partículas más pequeñas tienen problemas estructurales.
Viendo estas partículas ahora a través de microscopía electrónica de transmisión, observamos nosotros que estas partículas realmente forman aglomerados de partículas muy pequeñas. Inclusive en un acercamiento más amplio, aquí la amplificación son 50 nanómetros, podríamos nosotros observar que las partículas llegan a tener fases cristalinas en los procesos de obtención de partículas por fundición. Se corrobora la presencia de fases cristalinas a través de la difracción de rayos X. Y como podemos ver, hay una gran cantidad de fases cristalinas en una sola partícula de biovidrio. Prácticamente son amorfas, ¿verdad? También analizamos la temperatura de transición vítrea por calorimetría diferencial de barrido. En un primer calentamiento eliminamos el agua superficial y el agua intersticial, pero ya en el segundo calentamiento obtenemos la temperatura de transición vítrea más confiable, 265.5 grados Celsius. Y dado que estas partículas las pretendimos enlazar químicamente con un polímero, tuvimos que silanizar su superficie y por FTIR analizamos las señales para ver la presencia composicional de los grupos funcionales más importantes del biovidrio y constatamos que efectivamente el óxido de silicio es predominante en estos biovidrios. No quedamos satisfechos con la obtención de partículas de biovidrio por el método de fundición. Vuelvo a repetir, porque el tamaño de partícula, aun cuando se reduce al tamaño de micras, es muy grande para los objetivos que nosotros requerimos. Hay que recordar que a menor tamaño de la partícula, el área de superficie se incrementa y por lo tanto la bioreactividad también se incrementa. El problema entonces es encontrar partículas de biovidrio con diámetros muy pequeños en el orden de los nanómetros para que tenga una alta superficie reactiva. Y para ello recurrimos al método Sol-Gel. El método Sol-Gel es un método que permite que la reacción suceda a temperatura ambiente y que incluyamos los promotores de la reacción como lo son el TEOS, el TEP, y después de una reacción de condensación en donde se da la formación de las partículas de óxido de silicio a nivel nanométrico. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, observaremos que esta disolución comienza a tener características de un gel. El proceso de gelación puede llevar algunas horas. Estas horas pueden alcanzar las 24, las 48 horas y posteriormente ese gel lo llevamos a un proceso de secado con la finalidad de eliminar el agua, porque estas reacciones de condensación requieren, se caracterizan por el desprendimiento de las moléculas de agua. Y entonces, en este proceso de secado, podríamos tener la posibilidad ya de obtener algunos polvos. Y estos polvos están formados por partículas cuyo diámetro promedio sí puede estar en el orden de los nanómetros. Así que el proceso Sol-Gel es la alternativa que nosotros requerimos para encontrar nanopartículas de biovidrio. Aquí se ilustra
de igual manera o de una manera más detallada, como en la síntesis de sol-gel, nosotros estamos obteniendo nanopartículas de biovidrio, ¿verdad? En donde es bien importante introducir átomos como el calcio que irrumpen el orden de la cristalinidad, por lo que se le conoce como modificadores de red. Igual que el calcio está el fósforo. ¿Y de dónde tomamos el calcio y el fósforo? En este caso, en esta reacción, porque estamos agregando al TeOS y al TeP lo que es el cloruro de calcio dihidratado. Estas reacciones van a generar tamaños de partículas dependiendo del pH en el que se encuentre esta reacción. Y aquí en esta imagen del recuadro está mostrando cómo se ve por C los aglomerados, considerando que esta es una nanopartícula en donde ya tenemos un biovidrio amorfo que contiene átomos de calcio. Y no solamente átomos de calcio, también va a tener átomos de fósforo debido al TeP que contiene fósforo, ¿verdad? Y entonces ya tendríamos esta estructura del biovidrio. Ahora vamos a ver algunas pruebas in vitro. Estas pruebas tienen como finalidad confirmar que las partículas de biovidrio tienen una capacidad llamada bioactividad. La bioactividad se presenta porque una partícula colocada en un fluido corporal, como puede ser la saliva, la sangre, el plasma, y a nivel de pruebas in vitro, una solución conocida como suero fetal bovino, ¿verdad? En esas condiciones y controlando un pH a 7.4, vamos a ver que con el paso del tiempo, esa partícula de biovidrio va a liberar iones, formando en su superficie una capa de hidroxiapatita. El éxito de la bioactividad de partículas de biovidrio está en la formación de esa capa de hidroxiapatita. En este experimento que hacemos in vitro, que se puede hacer utilizando suero fetal bovino o sangre o plasma humano, ¿verdad? El resultado es muy interesante. Si introducimos la partícula de biovidrio, mantenemos un pH alto como 7.4, la temperatura corporal de 37 grados Celsius, y el mismo suero fetal bovino contiene esta serie de iones, ¿verdad? Presentes, pero además el biovidrio también contiene iones calcio. No tiene iones sodio, ni potasio, ni magnesio, pero sí tiene iones calcio. Entonces, con todos estos iones que podrían encontrarse en la periferia y en la superficie de esta partícula, se inicia el proceso más interesante de la bioactividad de un biovidrio. Colocamos la partícula en este medio y después de cierto tiempo, cuando observamos las partículas a través de microscopía electrónica de barrido, podríamos observar estas características, que es una evidencia de la formación de una capa sobre la superficie de las partículas con una naturaleza química muy diferente. Hoy se sabe y se confirma que eso es una capa de hidroxiapatita.
Esto se puede corroborar a través de análisis por difracción de rayos X, en donde primero se observa el vidrio y posteriormente la misma partícula se observa y ya hay elementos y señales propias de la hidroxiapatita. Este proceso también en un momento determinado se puede confirmar también por difracción de rayos X cuando la hidroxiapatita es sinterizada a diferentes temperaturas y por diferentes tiempos. Hay una gran capacidad para su conversión a hidroxiapatita. Y aquí nosotros tenemos unas muestras de biovidrio que han sido también sintetizadas a 900 grados por 5 horas y posteriormente sumergidas en suero fetal bovino a diferentes tiempos, desde 28 días hasta 28 días, primero como fueron recibidos, después hasta 28 días. Y podemos ver nosotros cómo también se va formando la hidroxiapatita. Dependiendo también de las condiciones de síntesis del biovidrio, ¿verdad? Por microscopía electrónica de barrido, las nanopartículas de biovidrio, en este caso micropartículas, se pueden observar sus modificaciones debidas a la formación de hidroxiapatita. Esto es muy importante para la bioactividad, porque en primer lugar tendríamos que explicar cómo sucede este proceso. Imagínense que aquí tenemos la superficie del biovidrio y que una vez que este biovidrio ya está en el medio biológico, hay una liberación de iones, ¿verdad? Y que posteriormente sobre este medio biológico nosotros tenemos, por decirlo así, un hueso vivo. Entonces estos iones van a dar lugar a la llamada osteogénesis, es decir, a la formación de un hueso nuevo, ¿sí? Esto va a ser, o es la parte mucho más importante de todo esto que se llama un biovidrio. Para que esto suceda de manera eficaz, debemos considerar el área de superficie. Las partículas, entre más pequeñas, son más bioactivas. La rugosidad de la superficie, la carga eléctrica superficial, el potencial Z, las propiedades químicas, la topografía, la dureza, la rigidez de la partícula. Entonces, nosotros vamos a tener que considerar todo esto. Aquí les muestro rápidamente cuál es el proceso mediante el cual una partícula de biovidrio que se mete en un medio biológico líquido comienza a disolverse. Moléculas de agua migran a la superficie del biovidrio y posteriormente la van erosionando, provocando que iones hidroxilo reaccionen con los átomos de silicio, formando estos elementos muy importantes en la disolución. Obviamente, como aquí hay un intercambio de protones, el pH de la disolución va cambiando. Muy pronto, sobre la superficie del biovidrio, se van formando enlaces silanoles entre los grupos hidroxilo y los átomos de silicio. Estos grupos silanoles que están aquí son muy importantes. ¿Por qué? Porque posteriormente estos grupos silanoles que están acá van a reaccionar con otros cationes metálicos como son el sodio, el calcio, el fósforo, el magnesio, el zinc. Y estos cationes metálicos provienen o pueden provenir de la disolución que rodea a la partícula. Pero los iones calcio, iones sodio u otros iones también pueden provenir del interior de la partícula y que comienzan a enriquecer el medio circundante con esos iones. Entonces aquí, por encima
de la capa de silanoles, está creciendo otra capa formada por enlaces con elementos metálicos como sodio, calcio, etcétera. Enseguida, ¿verdad? Enseguida, estas dos capas, esta capa fundamentalmente comienza a capturar óxido de calcio, pentóxido de fósforo, a partir de la disolución. El suero fetal bovino, el plasma o la sangre son ricos en estos elementos. Y sobre esta capa se va enriqueciendo y se va formando una capa de un sistema binario de óxido de calcio y pentóxido de fósforo. De esta manera se comienza a nuclear, a formar la apatita. Esta apatita, ¿verdad?, va a dar lugar posteriormente a la incorporación de otros iones, y con el tiempo esta apatita formará una capa de hidroxiapatita. Aquí hay una serie de iones activos que van a permitir atraer a otras moléculas que pueden encontrarse en el fluido circundante y que podrían ser moléculas biológicas, como por ejemplo factores de crecimiento, algunas otras proteínas, etcétera. De esta manera, la partícula de biovidrio en su superficie tiene una hidroxiapatita altamente reactiva que puede enlazarse con moléculas orgánicas, inclusive con el colágeno. Con el colágeno proveniente de las células. Entonces nosotros estamos en la frontera de una reacción entre un elemento inorgánico y un elemento orgánico perteneciente a un sistema biológico. Lo que es más, actualmente se sabe, se sigue trabajando, que la disolución iónica proveniente de los biovidrios, cuando estos iones ingresan al interior de las células, desencadenan una serie de reacciones bioquímicas, de tal forma que el ADN de la molécula puede ser modificada y responde favorablemente a funciones que se traducen en, digámoslo así, elementos idóneos para la regeneración, multiplicación celular. Aquí les presento una idea de cómo los biovidrios en un momento determinado podrían impactar el crecimiento de un sistema óseo. Aquí tenemos nosotros a un osteoblasto. Un osteoblasto es una célula que tiene la capacidad de generar otras células osteoblásticas que a la larga darán lugar a la formación del hueso. Estas células, ¿verdad?, en su interior tienen moléculas de ADN que cuando se encuentran frente a una partícula de biovidrio y que esta partícula de biovidrio libera átomos de silicio, átomos de calcio, y que estos ingresan a través de los canales iónicos al interior de las células, puede provocar diferentes rutas. La primera de ellas puede ser que si el osteoblasto es una célula, digámoslo así, ya no tan joven, aun cuando suceda este proceso va a morir. Pero también hay otras condiciones que aun cuando suceda este proceso, la célula muere.
porque podría haber elementos o podría haber un medio no favorable para que esta célula sobreviva. No todo depende de la célula, depende del medio, y el medio no todo depende de las características del biovidrio. En el mejor de los casos, esta célula osteoblástica se va a dividir a través de un proceso mitótico y va a dar lugar a dos osteoblastos o células hijas. Y estas células hijas que están en el medio circundante de un biovidrio van a ser estimuladas para volver a multiplicarse y formar una enorme cantidad de osteoblastos. Cuando un osteoblasto envejece, se genera un osteocito. Y este osteocito se incorpora al sistema óseo, de tal forma que cuando un hueso se rompe, nosotros podríamos regenerar el hueso perdido si en la falla de este hueso, ¿verdad? Si en la ruptura de este hueso metiéramos partículas de biovidrio. Estas partículas de biovidrio van a participar de las reacciones descritas en el modelo in vitro antes descrito, porque gracias a los capilares que hay en el sistema esponjoso, vamos a hacer llegar a través de la sangre oxígeno, nutrientes, otro tipo de células, y si esto está ligado a la médula ósea, entonces tendremos células madre, y las células madre inclusive pueden ser diferenciadas a osteocitos, debido también a la influencia de los elementos como es el silicio provenientes de el biovidrio. Entonces aquí se lleva a cabo la regeneración del tejido óseo. Aún cuando a nivel de cartílago no existen capilares, cuando hay una ruptura del cartílago, un desgaste del cartílago, es posible también inducir una regeneración con biovidrio. La regeneración a nivel de cartílago es un problema muy grande. No está resuelto. Los grupos de investigación actualmente están empeñados en buscar una metodología, un biomaterial, un andamio tisular que permita que esto se pueda regenerar. El principal problema es el que aquí se ve, que el grueso del cartílago no tiene irrigación de sangre desde la médula hasta el mismo cartílago. Entonces, aunque tengamos condriocitos aquí con posibilidades de regeneración, es muy difícil hacerlo. En conclusión, los biovidrios presentan este fenómeno muy favorable de la incentivación de la osteogénesis, es decir, que entre la interfaz del hueso y de la biopartícula de biovidrio va a darse una serie de fenómenos y reacciones químicas tales que los osteoblastos recién formados se van a convertir en osteocitos capaces de formar un hueso nuevo. Hablemos ahora, ya en términos generales, de cómo todos estos principios se pueden aprovechar para aplicarse. Por ejemplo, como materiales de obturación dental, que lo veremos más adelante, se pueden aplicar, pero también hay un problema que se puede resolver con los biovidrios. Cuando se colocan estos postes en los maxilares con la finalidad de colocar estas estructuras protésicas dentales, si estos metales fueran recubiertos de una película de biovidrio, entenderemos que el biovidrio puede reaccionar químicamente con la hidroxiapatita del hueso y a su vez el biovidrio puede reaccionar químicamente con el elemento metálico de este poste. Y gracias a eso podríamos nosotros mejorar mucho los implantes, hacerlos más estéticos, más durables
etcétera. A nivel de cartílago, ya lo mencioné anteriormente, cuando hay un desgaste de cartílago, como en este caso, se está pensando en la producción de los geles que tendrían que ser colocados aquí. Ya se inyectan geles, pero se están pensando en optimizar estos geles, ¿verdad? Con la finalidad de hacerlos altamente resistentes al desgaste mecánico. Aquí la aplicación de los biovidrios en la parte de los cartílagos, porque el gel va a estar en contacto directo con el hueso y aquí es a donde podrían darse las reacciones de nuestro interés. No solamente a nivel de estructuras dentales sucede una reparación en la parte superior de los dientes, sino también que aquí, en esta otra parte, hay una modificación del esmalte en la frontera con este músculo que llamamos goma, ¿verdad? Debido a la presencia de bacterias. Podría ser que nosotros tengamos que colocar elementos metálicos para modificar los maxilares, en caso de un accidente para reconstruir los huesos faciales. En el caso de la ingeniería de tejidos aplicadas a estructuras dentales, se ha propuesto la extracción de células madre, ¿verdad? Que colocadas en un sistema de un medio fluido en presencia de biovidrio, estas puedan ser diferenciadas o inclusive odontoblastos, traerlos aquí y sembrarlos en un andamio altamente poroso hecho de biovidrio y posteriormente colocarlo en esta región para provocar su regeneración. Hay diferentes propuestas como esta otra para utilizar biovidrios en la regeneración o estas otras como las que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? En donde es necesario que los biovidrios tengan irrigación de sangre, ¿verdad? Aun cuando se produzcan coágulos de sangre, es necesario que estos biovidrios tengan irrigación de sangre o se pueda formar un andamio tisular con polímeros no biodegradables que contengan biovidrio y posteriormente estos, al ser altamente porosos, puedan ser colonizados. O inclusive, en lugar de colocar un injerto óseo en forma de polvo, nosotros podamos colocar polvos de biovidrio. Entonces, en la ingeniería de tejidos aplicadas a estructuras dentales, los vidrios también tienen un gran futuro. Rápidamente, aquí les estoy mostrando algunos resultados experimentales hechos in vitro, ¿verdad? Con un biovidrio enriquecido con óxido de magnesio. El óxido de magnesio incrementa las propiedades mecánicas de los biovidrios. Y entonces, cuando estos biovidrios se colocan en un fluido corporal, nosotros observamos que en su periferia crece una capa cristalina que a todas luces viene a ser una capa de hidroxiapatita. Cuando este biovidrio se coloca en un molar previamente extraído y se mantiene a 37 grados durante 14 días, observamos nosotros que posteriormente en un corte transversal del molar vemos los túbulos dentinales y que por medio de un análisis de difracción de rayos X en SEM, podemos observar que los tubos dentinales fueron cubiertos por una capa de hidroxiapatita proveniente del biovidrio que se colocó sobre la estructura de la dentina. Aquí también tenemos ahora el mismo experimento, pero a 3 meses. A 3 meses observamos lo mismo observamos.
La diferencia es que los tubos dentinales cada vez están más cerrados. La propuesta es que estos biovidrios ya se usan y se vienen utilizando sobre todo para restaurar el esmalte en las estructuras dentales, ya que cuando se desgasta se provoca dolores en las estructuras dentales y a través de los biovidrios nanoparticulados podríamos hacer esta restauración de la estructura dental. Se analizó no solamente la parte de la dentina, sino también del esmalte, y en ambos lados se confirmó la presencia de la hidroxiapatita proveniente del biovidrio. Aquí pues tenemos las mismas fotografías corroborando lo que hemos dicho anteriormente, y a pesar de que actualmente se utiliza biovidrios para la restauración de estructuras óseas en materia de reparaciones dentales, lo novedoso, es que los biovidrios también puedan utilizarse en tejidos blandos. Y para ello se da lugar a los materiales híbridos. ¿Qué es un material híbrido? Un material híbrido es cuando una partícula de biovidrio a escala nanométrica se enlaza, ¿verdad? En este caso hay un polímero aquí inorgánico, pero podría ser un polímero orgánico. Se enlaza a un polímero orgánico que puede ser biodegradable. Para ello se utilizan moléculas conocidas como moléculas de entrecruzamiento covalente. Es importante señalar que los materiales híbridos orgánicos e inorgánicos macroscópicamente son homogéneos. Por eso tienen propiedades únicas. La fase orgánica puede ser policaprolactona, polilactida, poliglicólido, colágeno, quitosano, y estos polímeros tienen propiedades físico-mecánicas. Por ejemplo, son elásticos, tienen plasticidad, baja densidad, pueden ser hidrofóbicos, pueden ser bioactivos, biodegradables, mientras que la fase inorgánica puede estar caracterizada por biovidrios. A la fecha, hemos trabajado el biovidrio 45S5 o uno modificado con magnesio, con zinc, con plata, o los sistemas binarios de óxido de calcio, óxido de silicio. Las características de la fase inorgánica son muy diferentes a las de la fase orgánica. Son poco elásticos, son de alta densidad, generalmente hidrofílicos. Y entonces, en un híbrido, como las nanopartículas pertenecen a la fase inorgánica, modifican las propiedades de la fase orgánica y el resultado final es un material que se puede hacer muy parecido al sistema en donde deseamos trabajar. La producción de andamios híbridos puede dar lugar a andamios en una dimensión, por ejemplo, las nanofibras de un polímero cargadas con nanopartículas, en dos dimensiones, en donde, por ejemplo, una capa de un biopolímero biodegradable se siembra con nanopartículas de biovidrio que pueden alcanzar algunas micras, o bien podemos hacer un componente de varias capas, capa de polímero, capa de biovidrio, polímero, capa, en dos dimensiones. Pero también tenemos andamios en tres dimensiones, por ejemplo, estos andamios que pueden ser andamios elaborados con espuma. Aquí lo importante es que la parte rosada está mostrando al polímero que contiene biovidrio y la parte blanca son los poros interconectados. O podemos generar estos hidrogeles de biopolímero biodegradable cargado de nanopartículas. Cualquiera de estos híbridos
pueden ser de gran utilidad. En el laboratorio en el que trabajo con el doctor Bea, tenemos un equipo de electrohilado, el cual consiste en una jeringa que inyecta una disolución en el interior de una caja donde se controla la atmósfera. Aquí se pone un colector, se establece una diferencia de potencial entre la jeringa y el colector. Esta jeringa es cargada a su vez por la disolución que contiene el polímero y las respectivas nanopartículas. Y se producen nanofibras cargadas con nanopartículas de biovidrio. Esta es una idea de una nanopartícula. Cuando el polímero es puro, prácticamente no hay un proceso de bioadhesión. Pero en la medida en que vamos funcionalizando la superficie de la nanofibra, ya sea con moléculas orgánicas o ya sea con partículas inorgánicas, en esa medida nosotros vamos incrementando la característica de bioadhesión, hasta llegar a que estas superficies impacten fuertemente a las moléculas de ADN en los sistemas biológicos. Ahora bien, estas son las nanofibras que hemos obtenido a partir de caprolactona y biovidrio 45S5, en donde podemos observar las nanopartículas que son verdaderas micropartículas. Sin embargo, cuando hacemos un sembrado de micropartículas en los andamios de las superficies, estas películas son altamente bioactivas. Nosotros no quisiéramos haber obtenido este tipo de resultados. Nuestra meta era obtener nanopartículas de biovidrio en el interior de estas fibras. Aquí nosotros tenemos esto. Por lo tanto, hemos modificado el proceso para lograr tener a nivel de una masa una gran cantidad de nanopartículas que hace que las superficies de los biopolímeros sean altamente bioactivas. Actualmente ya hemos logrado nosotros la introducción de nanopartículas de biovidrio al interior de las nanofibras. Podríamos utilizar diferentes técnicas para la producción de andamios tisulares idóneos para la regeneración de tejido óseo. Desde aquellas estructuras en donde utilizamos un polímero para crear la porosidad y la interconectividad, hasta aquellas metodologías que utilizan la impresión 3D con materiales poliméricos como la caprolactona cargadas de biovidrio. La esencia de esto es ligar las nanopartículas del biovidrio con algunos polímeros que sean capaces de interaccionar, ¿verdad?, con moléculas biológicas provenientes de las estructuras celulares. Conclusión. Los biovidrios generan in vitro o in vivo una capa de hidroxiapatita. Cuando esta es enriquecida con magnesio, nosotros podemos modificar sus propiedades mecánicas y hacer que sean idóneas, por ejemplo, para ser colocadas en estructuras dentales. Los biovidrios bioactivos, o los vidrios bioactivos, muestran utilidad en la producción de matriz extracelular, para la cual por el método Sol-Gel es posible diseñar nuevos constructos bioactivos y biodegradables, a través de los cuales pueda controlarse la rapidez de liberación de iones, la química y topografía de superficie, el tamaño de poro, para la regeneración de tejidos duros y tejidos blandos. A través del proceso Sol-Gel es posible elaborar andamios celulares híbridos con polímeros biodegradables y vidrios bioactivos a escala nanométrica. La obtención de un híbrido orgánico e inorgánico es parte de la solución para la regeneración de tejidos duros y blandos
como lo es el cartílago. Lo que sigue en la investigación en el área de biovidrios e ingeniería de órganos y tejidos son procesos de innovación. Procesos de innovación que tengan que ver con modificaciones de las estructuras o de las composiciones y estructuras químicas de los biovidrios, pero sobre todo para impactar a la expresión génica de muchas células a nivel de tejidos blandos. Con esto agradezco a ustedes, citando la participación de todos aquellos con los que vengo trabajando en el Instituto de Investigaciones en Materiales y en la Facultad de Química, el doctor Ricardo Vera, Alfredo Maciel, Laura Vargas, Margarita García, Patricia Oropesa, David Barrón, Gabriel Ortobroch, Angélica Zamora, Linda Martínez, Eliseo Angulo, Denise Altamirano, Emanuel, y ahí están, básicamente las personas con las que vengo trabajando. Muchas gracias por su atención. Pues, doctor, le agradecemos demasiado este increíble tema. Gracias por invitarme. Y bueno, pues también les agradecemos mucho a las personas que estuvieron conectadas. Fue bastante bien recibido este tema. Y tenemos 2 preguntas. Adelante, por favor. Pregunta Ivonne Rosales. ¿Cómo se determinaron las fases de microscopía de fuerza atómica? ¿Hace uso de imágenes de amplitud o solo de altura? No, nosotros tenemos el material, lo enviamos aquí a microscopía y ahora sí que con nuestro técnico académico nos orienta él para visualizar las fases efectivamente. No podría contestarle si es de altura o no, pero me inclino a pensar que así fuera. Conozco poco sobre la técnica y creo yo que sería un tema a aclarar, agradeciendo mucho la pregunta de la doctora Ivonne, y creo yo que por ahí tendríamos que documentarnos un poquito más, pero me parece que es microscopía de altura. Correcto. Pregunta Criseida Ruiz. Excelente plática, doctor Filiberto. Felicidades. Gracias, y solo doctora. tengo una duda. ¿Realizaron estudios de rugosidad en las partículas de biovidrio 45S5? Las partículas, las partículas de biovidrio 45S5 obtenidas por fusión y vistas a través de microscopía de fuerza atómica, a estas no les hicimos pruebas de rugosidad. No teníamos contemplado hacerlas. Sin embargo, cuando observamos los aglomerados a nivel de algunas decenas de nanómetros, observamos que la superficie es muy accidentada, la rugosidad cualitativamente explicada es muy heterogénea, ¿verdad? Pero no hicimos ese estudio por microscopía de fuerza atómica. Ahora bien, en las partículas obtenidas por el método Sol-Gel, no tampoco tuvimos la visión o la justificación para poder medir la rugosidad en los aglomerados. Ahí las partículas, en algunos casos, llegaron a observarse como verdaderas esferas. En otros casos, como partículas semiesféricas, aglomeradas,
atraídas por fuerzas eléctricas o en otras partículas, puesto que son fácilmente disgregables. Entonces, esa es la respuesta. No hicimos ese estudio, doctora Griselda Ruiz. Y bueno, tenemos también felicitaciones. Les agradó demasiado el tema. Y bueno, doctor, no sé si nos pueda compartir algún dato de contacto donde la gente pueda, pues, localizarlo. Desde luego que sí. Antes de darles mi dato de contacto, quiero volver a invitar a nuestro público al 8º Congreso Internacional de la Red de Biomateriales e Ingeniería de Órganos y Tejidos, a realizarse en Juriquilla, Querétaro. La sede es la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla de la UNAM. Este se va a realizar del 20, 21, 22 de octubre del presente año. Está invitando el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el nodo Querétaro de la Red BIOT. La convocatoria la pueden encontrar en la página de la Red BIOT. Y para contactos o para una comunicación conmigo, el correo electrónico es tulpias@gmail. Vuelvo a repetir: T de Torres, U de Urbano, L de López, P de Pedro, I de Islas, A de Álvarez y S de Saúl. tulpias@gmail.com. Pues doctor, no nos queda más que agradecerlo y pues extenderle alguna otra invitación. Si gusta, BUPEC es su casa. Y qué bueno que menciona lo del 8º Congreso. Pues precisamente a toda nuestra audiencia les mencionamos que teníamos una sorpresa para todos ustedes y es la posibilidad de ganar un descuento especial para el 8º Congreso Internacional de la Red BIOT. Y bueno, lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensaje mencionando 4 datos importantes mencionados en estas masterclass del doctor Filiberto y de la doctora María Cristina Piña. Correcto. Y bueno, además, los invitamos para esta gran oportunidad de conocer de biomateriales, de sus avances y de ser parte de esta gran red de investigación. Igual les recordamos que para obtener más información acerca de este curso y otros, pueden contactarnos vía WhatsApp al 22 12 48 10 84. Muchas gracias. Brenda, Laura, le agradezco mucho. De mi parte, de parte de la red, a nombre de nuestra presidenta, la doctora Miriam Flores Merino, que es la presidenta de la mesa directiva del Consejo Consultivo del Nodo Querétaro, que actualmente está organizando este simposio por las condiciones en las cuales nos encontramos. Ellos van a definir si es virtual, semipresencial. Creo que ellos ya lo están definiendo, pero la convocatoria ya está puesta en la página de la red. Y muchas gracias. Perfecto. Somos BUPEC. Crece con nosotros. Hasta luego y buenas tardes a todos. Gracias. Somos BUPEC. Crece con nosotros.